Buenos días con todos mis niños. El día de hoy vamos a empezar a trabajar, o continuando, mejor dicho, con nuestras culturas pre-incas, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar con la cultura Wari. Ya estamos en las últimas culturas, ya vamos a culminar. A continuación le voy a dar el pase a Luciana Palacios. Activa tu audio, Luciana Palacios. Ya está. Que va a exponer la cultura Wari. Adelante, Luciana Palacio, puedes empezar. Ya, mira. Buenos días, compañeros. Hoy día lo voy a explicar de la cultura Wari. La cultura Wari se ubicó en la ciudad de Wari, en el departamento de Ayacucho. Su descubridor fue Luis Guillermo Lumbreras. Cerámica. Usaban variedad de colores y tamaños, destacando sus huacos, Figuras. homenajeaban a sus dios de las varas. Arquitectura. Construyeron de edificios, ciudades con plazas, viviendas de 3 pisos. El edificio central era el Piquillata y sus construcciones eran de piedras. Cesterías. Fueron grandes maestros tejedores, usaban una gama de colores, usaban el algodón. Su diseño era de felinos camelidos. Gracias. Ya, Luciana, ya, muy bien. Ahora vamos, bueno, como su compañera Luciana les estaba explicando acerca de su descubridor, la ubicación de la cultura Wari también queda en la misma ciudad de Wari, ¿ya? Y departamento de Ayacucho, ¿ya? También se sabe que esta cultura se extendió por una gran parte, una amplia parte desde Perú, ¿no? Hablamos desde la costa hasta la sierra. Por eso es considerada una de las grandes ciudades más grandes del Perú. A continuación vamos a ver un video, presten atención, ¿ya? Para poder ver lo más resaltante y luego continuaremos con la explicación. Cultura Wari. Hace mucho tiempo, entre el año 500 al 900 después de Cristo, se desarrolló la cultura Wari. Esta cultura tuvo su centro principal en Wari, en la provincia del mismo nombre, en el departamento de Ayacucho. Wari fue el resultado de una síntesis de 3 culturas: Huarpa, cultura local, Nazca y Tiahuanaco. Economía. La base económica de Wari fue la agricultura y ganadería. Cultivaron papa, maíz, quinoa, oyuco, ocas y otros productos. También se dedicaron al comercio. En Wari se puede evidenciar que existieron centros de producción en masa de diversos productos como la cerámica y el textil. Organización sociopolítica. Wari fue un estado teocrático militarista y por ende hablamos de una sociedad dividida en clases. El imperio Wari tuvo que contar necesariamente con un poderoso ejército para mantener el dominio absoluto de las poblaciones tanto locales como foráneas. Pero el aspecto ideológico también fue aprovechado por este pueblo,
quienes lograron la unidad imperial con la imposición del culto al dios de las varas o de los báculos. La ciudad de Wari. La ciudad de Wari fue la capital del estado del mismo nombre, Wari. El núcleo urbano de Wari alcanzó un área de ocupación de unas 2.000 hectáreas en su mayor expansión, de la cual quedan como vestigios arqueológicos varias callejuelas con templos amurallados, patios ocultos, tumbas reales y edificios de viviendas de varios pisos. La mayoría de los edificios están cubiertos con yeso blanco, con lo cual la ciudad resplandece al sol de las montañas. Expansión territorial. Los Wari contaron con un poderoso y disciplinado ejército que se dedicó a conquistar pueblos. En cada lugar conquistado establecieron una ciudad, cabeza de región, con el fin de descentralizar el poder y tener el control y dominio absoluto de los lugares sojuzgados. Esta cultura destaca por su urbanismo. Construyeron templos, palacios, barrios residenciales, etc., hasta 3 pisos de altura, entre los cuales destacan Piquillacta, en Cusco. Es un centro administrativo y político importante de la cultura Wari, fortificado y representa el urbanismo planificado. La forma de sus edificios es en algunos casos rectangulares y otros cuadrada. Wariwilca, en Huancayo, es un centro administrativo provincial de la cultura Wari, en donde su construcción principal es un santuario o adoratorio. Guaricochapampa, en Huamachuco. En los tiempos de Wari se convirtió en un centro religioso importante. Se trató de una pirámide escalonada compuesta de 6 cuerpos. Wilcahuaín, en Ancash, es un centro de control económico y administrativo integrante de la red de su imperio, donde destaca un edificio de 3 pisos llamado el Templo Wilcahuaín, que formaba parte de este núcleo urbano. Pachacamac, en Lima, que incluso llegó a tener una gran importancia, igual a la ciudad de Wari. En los tiempos de Wari se convirtió en un centro religioso importante, llegando a influenciar hasta Huancayo. Manifestaciones culturales. La cerámica. La cerámica Wari recibió la influencia de la cultura tiahuanaco y nazca. Ello implica que en un mismo lugar se puede encontrar varios estilos cerámicos. La cerámica de Wari era de gran tamaño, que eran enterrados como ofrendas. Su cerámica se va transformando de grandes vasijas a tipos de cerámica más pequeña. Las formas más características de sus vasijas son botellas con cuello, cuerpo ovoide y base plana, cántaros con cuello cilíndrico, cántaros con cuello esfinge, botellas con pico, botellas con 2 picos cónicos, botellas con un solo pico y asa cintada, botellas con doble cámara. Los motivos característicos de la cerámica Wari son biomorfos e incluyen elementos simbólicos trazados con pincel. Los más característicos son las representaciones de seres míticos con cabeza felínica. Religión. Lograron expandir el culto al dios Huiracocha, o dios de las varas. La difusión del culto al dios de las varas o de los báculos sirvió como elemento de expansión territorial y cultural. Este es un resumen de la cultura. A ver, mis niños. Bueno, como ahí pudieron ver una explicación de la cultura Wari, ya tenemos bien claro que el descubridor de la cultura Wari es el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras. ¿En dónde se ubicó o se desarrolló esta cultura? En la misma ciudad de Wari, departamento de Ayacucho. Pero no solamente eso, porque ellos abarcaron un amplio territorio. Se desarrolló, ya se extendió, ellos se extendieron por gran parte del Perú, desde la costa hasta la sierra. Ahí pueden ver, voy a compartirles pantalla para que puedan ver aquí, ya. ¿Cuánto les habrá costado? 2 años, capaz. A ver. No sabemos, si quieren, qué tiempo habrán hecho todas esas construcciones, ¿no?
pero realmente son construcciones enormes lo que ellos han hecho. Ya aquí, mire, ellos, aquí es, la ciudad de Huari es esta, ya, que es en el departamento de Ayacucho, pero ellos se expandieron por todo este territorio, ¿se dan cuenta? Todo esto abarcaron ellos, ¿ya? Como ellos eran militares, entonces varios de ellos eran militares, ellos se iban de pueblo en pueblo así, y iban ahí apoderándose y se iban ampliando, ¿ya? Por eso que ellos se extendieron por gran parte. Y por eso es considerada una de las ciudades más grandes del Perú, dice ella. Y su arqueólogo, ya saben que es su descubridor, el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras. Él fue el que lo descubrió. Aquí tenemos la arquitectura, aquí tenemos una imagen de la ciudad Huari. Esta ciudad Huari que ustedes pueden ver aquí, ya eran construcciones de edificios, eran ciudades con plazas, o sea, eran enormes, grandes, ya les he dicho, porque ellos abarcaban y se iban ampliando, extendiendo. Entonces, habían viviendas de hasta 3 pisos también, en donde ellos construían, ¿ya? El edificio, el edificio central era el templo en donde tenían las paredes pintadas ellos de rojo y blanco, ¿ya? Ellos tenían las paredes pintadas de rojo y blanco. Este edificio central, había un edificio central que era el Piquillacta o Cajamarquilla, ¿ya? Pero yo lo he puesto mejor Piquillacta, lo pueden encontrar como Cajamarquilla. Sí, es Piquillacta. Piquillacta, ¿ya? Con L, ahí está, bien pronunciado, como dice este culo, ¿ya? Piquillacta. Y o Cajamarquilla, ¿ya? Pero yo lo he considerado Piquillacta, ¿ya? Y sus construcciones eran de piedras macizas, con piedra ellos hacían. Y su dios supremo era el Huiracocha, que ya lo hemos mencionado en otras culturas nosotros. Ya no se olviden que este edificio central, el Piquillacta, eran construcciones hechas de piedras. Y estaba dentro de esta ciudad Huari, de esta imagen que yo lo he puesto aquí. ¿Ya? También tenemos sus textiles, como ahí he considerado 2, pero tienen muchos, ya, en donde ellos eran unos maestros en la armonía y en el color. Miren cómo hacían su trabajo en la textilería, como pueden ver ahí, ya, trabajaban muy bien ellos en la textilería y también tenían muchos colores utilizaron ellos. Sus tapices, ahí dice, y la gama de colores empleados. O sea, ¿qué quiere decir gama? Que ellos emplearon varios colores, ¿ya? Predominando el algodón. Trabajaron con el algodón, ¿ya? En la mayoría de sus textiles. También utilizaron figuras de animales, como felinos, camélidos y también restos humanos, como ustedes pueden ver ahí en solo 2 que he considerado, porque hay muchos textiles que ellos hicieron, ¿ya? Y en sus textiles aparecen figuras de aves, siendo sus plumas por los colores empleados, ¿ya? También, como pueden ver ahí, las aves. También hablamos aquí de su cerámica. ¿Qué vamos a hablar de su cerámica? Que ellos eran polícromas, ¿ya? Porque se caracterizaba por ser polícroma. ¿Por qué? Porque utilizaban muchos colores en su cerámica, muchos colores, ¿ya? Y no solo eso, también se caracteriza porque ellos, sus huacos eran de tamaño grande, no como otras culturas que hacían sus huacos pequeños, sino ellos lo hacían grandes, de gran tamaño. Y casi siempre ponían en sus huacos la figura del dios de las varas, de su dios Huiracocha. Ellos colocaban ahí la figura de Huiracocha. Ellos empleaban ahí en su cerámica, ¿ya? Y vuelvo a recalcarles que la cerámica era de gran tamaño, a diferencia de otras culturas. Ellos lo hacían grandes. Y también esta cerámica ellos lo utilizaban
para los muertos en rituales como ofrendas. Ahí colocaban allá al lado de sus muertos. Eso ellos era lo que hacían, ¿ya? Con sus cerámicas, ¿ya? De gran tamaño. Entonces, mis niños, ya conociendo lo más resaltante de nuestra cultura, entonces, ¿qué podemos decir? Las construcciones, ¿de qué eran hechos? A ver. De piedra. Eran las eran de piedra. A ver, yo les pregunto, ¿era considerada una de las ciudades más grandes del antiguo Perú? Sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos se extendieron ampliamente. Por eso era considerada una de las ciudades más grandes del antiguo Perú. Ya, les hago una pregunta. ¿Ellos utilizaron un solo color o muchos colores? Muchos colores. colores. Muchos colores, tanto en sus textiles como en su cerámica. Utilizaron muchos colores. Por lo tanto, se llama, cuando usan Polícama. ¿Cómo se llamó el descubridor? El arqueólogo. Se llama Guillermo Lumbreras. Muy bien. Ya, yo les hago una pregunta. En la arquitectura, el edificio central era el Piquilleta. Piquillacta. El Piquillacta era el edificio central, ¿ya? A eso le llamaban porque eso era uno de los más importantes edificios que había ahí en la ciudad Huari, como les mostré de antes en la imagen, ¿ya? A ver, los cerámicos de gran tamaño, que les acabé de explicar, utilizadas para los muertos, ¿en qué lo utilizaban? En Rituales. En rituales como ofrendas. ¿En qué departamento se desarrolló esta cultura? En Ayacucho. En el departamento de Ayacucho y en la ciudad de Huari. En la ciudad de Huari. A ver, sabemos. ¿Esto lo vamos a pintar? Sí, pero espérense todavía, presten atención. A ver, en la textilería, algunos diseños se utilizados son las figuras de animales. ¿Cómo? ¿Qué animales eran? Felinos, camélidos. Y también utilizaban restos humanos. Ahora voy a ir preguntando, voy a ir haciendo preguntas para desarrollar. Empezamos con Betania. A ver, Betania, coloca verdad o falso como corresponda. La A. A ver, vamos, Betania. La letra A. Lee fuerte, hija, y me vas a decir si es verdadero o falso. Las construcciones de los huaris fueron hechos de piedra. Verdadero. Fueron hechos de piedra, verdadero. Vamos a colocar aquí. Ahí está. ¿Puedo ir a miccionar y ver? Ya, Ever. A ver, Angeli. A ver, Angeli. Vamos con la siguiente, Angeli. Angeli. Está apareciendo. Yo puedo hacerlo, ya que Angeli no está. Génesis. Ya, vamos, Génesis, contigo. Ya. Lee fuerte y claro. Considerada una de las ciudades más grandes del antiguo Perú, verdadero. Verdadero, porque sí es considerada una de las ciudades más grandes. ¿Puedo escribir? Ahí está, verdadero.
A ver, ahora me va a decir, a ver, ¿quién no ha participado todavía? Yo, Miss. Iker, después Iker. Vamos de abajo para arriba con la lista, ¿ya, hijo? A ver, vamos a ir con Ricardo. A ver, Ricardo. Vamos, hijo. Ya, Miss. Sus textiles emplearon un solo color. Falso. Falso, porque ellos emplearon varios colores. Ya. A ver, Angeli, vamos con la siguiente. La D. A ver, hija. Se caracterizó por sus ceramios de gran tamaño. ¿Será verdadero o falso? ¿Puedo ir a los servicios? Ya, hijo, ya. A ver, ¿qué me dices, Angeli? Se caracterizó por sus cerámicos de gran tamaño. Verdadero, ¿ya? Verdadero, porque sí eran de gran tamaño, A ver, vamos con el siguiente, con Caleb. A ver, Caleb, lee el siguiente y me vas a decir si es verdadero o falso, Caleb. Ya. El arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras fue el descubridor. ¿Qué dices, hijo? Falso, Miss. Verdadero. A ver. Verdadero. A ver, ¿ves? Y Caleb no ha estado atento. Ahí dice, el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras fue el descubridor. Por supuesto que sí fue el descubridor. Caleb, él fue el descubridor. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Voy a borrar. Ya copiaron todos. Voy a borrar para continuar con las siguientes preguntas. ¿Ya? Voy a seguir preguntando. A ver. A ver, vamos a ver si han estado atentos. A ver, Enrique. Enrique que está preocupado ya en salir al recreo. Vamos a ver. Sí, Miss. Vamos, lee la A y en vas a la arquitectura, el edificio central era Piquillacta. Piquillacta, ¿ya? Vamos a colocarlo ahí. Continúa leyendo, hijo. Ya, mis Piquillactas. Sus construcciones eran de piedra. Piquillacta. Sus construcciones eran de piedra. Piedra, muy bien. Voy a seguir preguntando, así que vayan desarrollando. A ver, voy a preguntar, a ver, la siguiente pregunta. Vamos a continuar con... A ver, ¿a quién no he preguntado todavía? A ver, Fernanda. Vamos, Fernanda, con la siguiente pregunta. Con la siguiente, perdón, para completar. La B. Los cerámicos de gran tamaño utilizadas para los muertos en... Eran utilizadas en... A ver. Eran utilizadas... A ver, recuerden que fueron utilizadas esos cerámicos de gran tamaño.
Ofrendas, Miss. En Ofrendas. rituales como Rituales. ofrenda, ¿ya? En rituales como ofrenda. Ya. A ver, vamos a ir con la siguiente. A ver, Rodrigo. A ver, Rodrigo. Ya sé, Rodrigo. Completa lo que tienes que completar ahí. En sus textiles Despacio. aparecen figuras de aves, siendo sus plumas por los colores empleados. Muy bien, Ricardo. En sus textiles aparecen figuras de aves, siendo sus plumas por Rodrigo. los colores empleados. Rodrigo, Miss. Perdón, hijo Rodrigo. Ya, gracias, hijo. Ya, vamos a ver, Iker, que tanto quería hablar. A ver. A ver, dice D. Tuvo como centro la ciudad de Huari, departamento de Ayacucho. Ayacucho. Muy bien. Muy bien, han estado atentos. A ver, vamos a ir la siguiente pregunta con Lian. A ver, Lian. La última pregunta, Lian. ¿Qué dice? En la textilería, algunos diseños utilizados son las figuras de animales como felinos, Felinos. camélidos, Ya. mientras humanos. Camélidos. Y restos humanos. Muy bien. Muy bien, mis niños. Se ve que han estado muy atentos. Terminen de copiar para yo poder salir, ¿ya? Para poder borrar, perdón. ¿Ven? Esta cultura Wari, como pueden ver, fue también una de las muy importantes, ¿ya? De nuestra cultura pre-inca. Como ustedes pueden ver, ellos destacaron, como toda cultura, siempre destacan en algo. Destacaron en sus cerámicos por hacer de gran tamaño, ellos lo hacían sus cerámicos grandes, ¿ya? También ellos destacaron en su arquitectura por sus construcciones. Como pueden ver ahí, ellos hacían unas en construcciones hechos de piedra, ¿ya? Por eso se le llamaba Ciudad Wari. Ellos hacían hasta de 3 pisos, lo hacían con piedras. Ya terminé. Eran unos buenos arquitectos. Voy a salir de aquí, voy a salir ya. Entonces, mis niños, hasta aquí hemos culminado con nuestra cultura Wari.